Estamos en este momento con el profesor doctor Jesús Valverde Barrocoso de la Universidad de Extremadura de España. El doctor Jesús Valverde ha sido director del campus virtual de la universidad, es profesor titular también de su institución de educación superior y es editor de la revista en tecnología educativa, Relatec. Es un experto en todo lo que tiene que ver con tecnología educativa y educación virtual, así que agradecemos pues este espacio virtual que nos brinda y tiempo virtual para esta entrevista en función de lo que es hoy en día este desafío o reto de la integración de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos educativos. Así que Jesús, bienvenido a este espacio de diálogo. Muchas gracias, Jorge, encantado. Muy bien, una primera pregunta que queremos formularte en este diálogo es, en estos tiempos de pandemia, ¿cuál ha sido la incidencia de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos educativos? ¿Han irrumpido de alguna u otra manera o a lo mejor pues han sido unas aliadas estratégicas en estos tiempos de no presencialidad? Bueno, han sido en alguna medida una necesidad y por lo tanto una obligación de utilización, porque no tenemos otra posibilidad de establecer una comunicación didáctica por otro medio más que a través de este, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, de una manera voluntaria o involuntaria, aquí no ha habido, digamos, opción en cuanto a eso, ¿no? Esto tiene una ventaja y es el hecho de que ha permitido, bueno, comprobar que es posible desarrollar algún tipo de actividad docente a través de estos recursos, evidentemente, ¿no? Pero también al mismo tiempo nos ha descubierto pues, una serie de limitaciones, de barreras que han impedido que se pudiese desarrollar del modo más adecuado, ¿no? En general, depende de contextos, de países, incluso de niveles educativos, ¿no? En los cuales pues quizá ha sido más fácil o más difícil esa adaptación. En ese sentido, quizá en la educación superior, en las universidades, bueno, pues hay una infraestructura y quizá ya hay, en muchas de ellas un uso de las tecnologías que ha permitido en alguna medida una cierta normalidad, eh, y en otros niveles educativos ha sido un poco más complicado, evidentemente, ¿no? Como la primaria o la secundaria, donde evidentemente no hay tanta tradición o incluso no hay este tipo de opciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido digamos, hemos pasado de unos porcentajes de uso de las tecnologías, ya digo, variables, pero generalmente todavía reducidos en general en los sistemas educativos, a un 100% de uso, ¿no? Y eso pues nos ha obligado a repensar, a reformular, a imaginar aspectos que son todos ellos positivos, ¿no? Y junto con eso, pues darnos cuenta también, como digo, de una brecha digital que existe y que es una limitación importante y que se debe superar, evidentemente, para dar oportunidades a todo el mundo. Y algo de innovación y algo también de retroceso, quizá en algunas cosas, ¿no? Porque es muy difícil, el cambio educativo y la transformación digital supone no solo un cambio en los instrumentos, sino también en las culturas académicas, en las culturas escolares, y eso evidentemente es un proceso lento, lento. Bueno, yo, por una parte, viendo lo positivo, espero que se haya podido aprender algo y esto repercuta en cómo se pueda utilizar en el futuro. Y como negativo, pues probablemente estas experiencias que han sido frustrantes para tanto docentes como estudiantes con relación a lo que se quería hacer y no se podía, ¿no? O no se sabía cómo realizarlo. Tú has mencionado algo que ha sido, digamos, una problemática en estos tiempos de pandemia, que es la brecha digital. En Ecuador, la región andina y Latinoamérica se ha evidenciado esa brecha digital, especialmente en sectores, ¿no? Donde no ha habido conectividad o donde no se contaba con infraestructura tecnológica. ¿Cómo de alguna otra manera se evidenció en el contexto español esta brecha digital? Pues evidentemente quizá las condiciones de infraestructura son diferentes, ¿no? Según los países, eso es evidente. Eh, pero no obstante, ha habido alguna estimación de un porcentaje cercano al 4 al 5%, ¿no? de dificultades con relación al acceso. Ya digo, bien por eh, el número, los dispositivos están prácticamente en todos los hogares, incluso en los de rentas económicas bajas.
Lo que ocurre es que no es solo un problema de dispositivo, es un problema también de conectividad, en el sentido de acceso a una Internet con una cierta calidad y con unos disponibilidad de datos y de conexión durante todo el tiempo. Pero luego hay otro elemento también añadido que se ha podido observar en este periodo, y es que la brecha digital no es solo relativa al acceso y disponibilidad de recursos tecnológicos, sino también a su uso. Y en este sentido, por ejemplo, las familias pues tenían dificultades en muchos centros educativos aquí en España, pues para ayudar y colaborar con sus hijos y con sus hijas en este tipo de usos educativos de las tecnologías, ¿vale? Y eso ha sido una dificultad, que ha habido necesidad de formación también, ¿no? Para que las familias pudiesen colaborar con sus hijos y con sus hijas para poder realizar estas tareas a través de las infraestructuras tecnológicas. Entonces, sí que ha habido, ya digo, realidades, y también en las universidades, por ejemplo, pues se ha dispuesto todas ellas, cuando había un alumno con problemas de accesibilidad o tal, pues se les ha facilitado conexión a Internet, incluso dispositivos también, ordenadores portátiles o tablets, etcétera, para que pudiesen llevar a cabo su labor. O sea que ha habido también, en algunos casos, pues la necesidad de hacerlo en las universidades, ¿no? Y en los centros educativos, pues ha habido también, en algunos casos, disponibilidad para que pudiesen acudir al centro a recoger algún instrumento que pudiesen llevar a casa, ya digo, un dispositivo. Y sobre todo yo creo que en nuestro caso la dificultad más importante es el de la competencia digital. La brecha digital unida a la competencia digital para poder utilizar los recursos, ¿no? Como editor de una revista científica, en este caso Relatec, promueves y difundes lo que es la investigación en tecnología educativa. Creo que también estos tiempos de pandemia nos han abierto escenarios para la investigación educativa en la integración de los TIC en la educación. ¿Qué tendencias has evidenciado en estos últimos meses o en este tiempo de pandemia en función de la tecnología educativa? Bueno, se ha publicado bastante, ¿no? Luego habrá que analizar un poquito más en detenimiento, todavía no da tiempo a asimilar cantidad de información que se está recibiendo, ¿no? Mi percepción es que fundamentalmente lo que se ha ido publicando tiene que ver más bien con las percepciones, tanto de estudiantes como de profesorado, con relación a este contexto, ¿no?, digamos, tan problemático, tan difícil en el que hemos estado y todavía estamos viviendo, ¿no? Entonces, el tema de percepción y también de descripción de cómo han resuelto este problema educativo en cada caso, ¿no? Fundamentalmente va por ahí, un poco por conocer exactamente cuál ha sido, por una parte, las actitudes y los comportamientos de las personas, y por otra, reconocer pues qué soluciones didácticas o qué planteamientos estratégicos han utilizado para tratar de desarrollar la actividad docente de la mejor manera posible, ¿no?, dentro de las limitaciones. Fundamentalmente interpreto que los resultados van por esta vía. Otro tipo de estudios, pues evidentemente requerirá un poco más de tiempo para analizar datos que nos permitan conocer mejor, bueno, pues todo esto lo que ha generado, ¿no? No hay que olvidar también que el tema de actitudes, el tema de emoción, es también un elemento que quizá sería interesante analizar, vinculado con estos entornos nuevos en los que nos movemos, ¿no? Es decir, qué tipo de emociones, qué tipo de afectos generan, porque ya sabemos que en lo educativo, lo cognitivo es muy importante, pero lo emocional tiene un papel también preponderante, ¿no? Entonces, esta es un poco la visión que tengo en este momento, ¿no? Y por lo que va llegando también a la revista, en originales y demás, fundamentalmente este tipo de temáticas. Siempre se ha concebido la educación virtual como un ambiente y escenario de aprendizaje donde predomina lo asincrónico, donde el estudiante estudia en su propio tiempo diferido y es mucho más protagonista de su propio desarrollo. Sin embargo, hemos visto en la pandemia que lo sincrónico, con estas plataformas de videollamadas o de videoconferencias, se ha impuesto, ¿no? ¿Hay alguna incidencia dentro de lo que se llamaría educación virtual? ¿Puede ser que la sincronía reemplace a la asincronía de ese tiempo diferido o probablemente habrá que comenzar a conjugar y a hibridar esta temporalidad en la educación virtual? Bueno,
Es interesante. Yo interpreto que esa abundancia de videoconferencia en el sentido de clase síncrona, que realmente tienes toda la razón, ha sido preponderante y muy frecuente en la actividad docente en el curso pasado y en el presente, eh, se debe, en mi opinión, más bien a una idea, a una innovación que yo denomino sostenida, en vez de una innovación disruptiva. Es decir, lo más inmediato o la interpretación más rápida que uno hace de cómo utilizar la tecnología para un proceso formativo, es decir, bueno, pues voy a seguir haciendo lo mismo, es decir, voy a hacer una exposición de contenidos, una transmisión de información, y como ya no lo puedo hacer en el aula presencial, pues lo tendré que hacer a través de un canal que me permita realizar lo mismo. Y por lo tanto convoco a los alumnos a una hora, hay un horario, ¿verdad? Para que coincidamos en el tiempo, no en el espacio, para poder hacer lo mismo que hacíamos antes. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, yo espero que esto no sea, digamos, una tendencia que luego vaya a la educación online. Los que practicamos este tipo de modalidad, eh, prácticamente la sincronía no la utilizamos eh, como para este tipo de exposiciones y de transmisión de contenidos, porque como te he dicho muy bien, lo que se busca sobre todo en estos entornos es favorecer que el alumno sea autónomo, se autorregule y por lo tanto sea capaz de construir conocimiento a través de su propia actividad, lógicamente con el apoyo y con la orientación del docente. Por eso, la sincronía está muy bien para la tutorización, para la tarea de apoyo a la actividad de aprendizaje, pero como un uso, además, más que un uso, un abuso de la exposición, pues realmente lo que encontramos es a gente muy cansada, porque muchas horas de videoconferencia son agotadoras. Exponer para el profesor ante un grupo de alumnos que en ocasiones desconectan su cámara, por lo tanto no tenemos la posibilidad de vernos porque estamos simplemente escuchando, ¿no? En una actitud muy pasiva, pues realmente también es un entorno absolutamente muy poco agradable para el docente, ¿no? Porque la interacción que puede tenerse es mínima, ¿no? Entonces, ya digo, entiendo que ha sido una solución inmediata, mm, para poder salir del paso, por falta también de ideas o de posibilidades de enfocar la educación de otra manera, pero no espero que esto resulte en una práctica común, porque precisamente la innovación lo que tratamos es de superar, no de eliminar la clase presencial, la clase magistral, la clase expositiva, no se elimina, pero sí se va reduciendo, ¿no? Porque se entiende que los procesos formativos que necesitamos hoy en día van más allá de la única actividad expositiva del profesor, ¿no? Entonces creo que, digamos, con esta reflexión que nos compartes, Jesús, habría que hablar más de una educación remota o emergente en estos tiempos de pandemia antes que una educación virtual, ¿sí? Con el fin, digamos, de que la educación virtual, desde una visión más disruptiva, lo que intenta es empoderar al estudiante y que sea mucho más protagonista. Y entonces, pensando esto en los diseños pedagógicos, de asignaturas o materias virtuales tienen que estar más centradas en las actividades antes que los contenidos, porque probablemente una videoconferencia se centra más en el contenido que pueda transmitir o compartir un docente antes que una actividad o actividad donde el estudiante termina empoderando y siendo protagonista de su propio aprendizaje. ¿Tienen que ir por ahí los diseños o habrá que ir buscando también esa hibridez? Claro, efectivamente ha habido un término que se ha hecho popularizado, que es esto de educación remota de emergencia, ¿no? Un término que se ha utilizado para definir un poco el contexto en el que, sobre todo durante los confinamientos, ¿no? Pues, y los cierres de los centros educativos se ha producido, ¿no? Y entonces, bueno, pues se ha desarrollado sobre todo este tipo de práctica. Como tú dices muy bien, y esto es algo que desde el punto de vista de la pedagogía y el diseño pedagógico de la educación en línea, pues se lleva trabajando durante décadas. O sea que esto no es algo que haya surgido precisamente por esta situación, ¿no? Es algo que ya se lleva mucho tiempo trabajando en ello y que está dando frutos y resultados evidentes, ¿no? Entonces, como tú dices muy bien, pasa de centrarse, en vez de la enseñanza, en el aprendizaje, en vez de en el docente, en el estudiante, y en vez de en el contenido, en la actividad.
¿de acuerdo? De tal manera que la actividad de aprendizaje, una actividad que no es no es una actividad reducida, limitada, de corto tiempo, es una actividad, estamos hablando de una actividad, en cierto modo, auténtica, es decir, que sea muy similar a lo que en una realidad uno debería aplicar ese conocimiento y que permita, sobre todo, como tú dices muy bien, que el alumno tome un papel mucho más activo en su aprendizaje. Aquí la labor de diseño es muy importante. Probablemente muchos docentes dicen, bueno, pero si yo ya no voy a tener ese rol de ser expositor, de transmisor de información, entonces ¿cuál es mi papel en todo este juego? ¿No? Hay un papel muy relevante. Es decir, y el diseño de actividad, lo que es diseñar una actividad y plantear una actividad para que el estudiante desarrolle unas competencias, es una tarea muy compleja, es una tarea difícil. Hay que dominar el contenido, hay que dominar también las tecnologías, hay que motivar al estudiante para que se implique en esa tarea y, por lo tanto, es una labor realmente muy profesional, ¿vale? Y junto con eso, luego, el apoyo y la retroalimentación que hay que dar al alumno para que finalmente pueda alcanzar el objetivo que se pretende, ¿no? Entonces, es una redefinición de roles, ¿de acuerdo? En el que el alumno asume el papel y el docente se lo tiene que dar. Es decir, ¿y cómo se lo da? Pues proponiéndole una actividad de aprendizaje en la que inmediatamente tenga que empezar, tenga que actuar. Y esa actuación puede ser muy, muy diversa. Evidentemente va a tener que buscar información, asimilar información, pero al mismo tiempo va a tener que reelaborarla, crear cosas, ¿vale? Y buscar de qué manera aplicar eso que ha aprendido. Por lo tanto, pues es una transformación importante, pero no es algo, digamos, que sea absolutamente inédito, ¿no? Hay bastantes experiencias ya que nos apuntan a que es el enfoque educativo que en este momento se considera más adecuado para un aprendizaje comprensivo, profundo. La pandemia nos ha traído incertidumbres y la universidad también pues ha estado viviendo estos contextos de pandemia, básicamente trasladando toda su docencia y su academia a través de estos medios tecnológicos. Ya de una manera prospectiva, pensando en un futuro inmediato y también a largo plazo, ¿cómo visualizas el papel de la universidad en estos tiempos de retorno a una normalidad? ¿Será que los procesos educativos o procesos de enseñanza y aprendizaje volverán al aula? Cuando todavía vemos que los procesos de vacunación en los países son muy lentos, ¿sí? Donde no hay una certeza todavía de que la pandemia concluya, ¿sí? Y históricamente vemos que duran un buen tiempo. Entonces, ¿cómo serán esos procesos educativos, la práctica docente que tendrá que tomar en cuenta? ¿Podemos ya pensar en una presencialidad 100% o de qué manera también se podrá combinar con medios tecnológicos? Pues sí, la experiencia internacional generalmente ha sido, desde luego, sobre todo en los primeros momentos de la pandemia, aquí en España lo primero que se cerró fueron los centros educativos. Y a la semana siguiente ya se hizo un confinamiento de toda la población y demás, ¿no? Pero es verdad que los centros educativos eran inicialmente un foco de atención prioritario, lógicamente, por todo este tipo de cosas. Luego la experiencia aquí en España, en este curso académico, en el 2021, que ahora mismo ya estamos acabando, porque ya estamos a finales de él, ha sido, sin embargo, una apuesta por la total presencialidad. De hecho, en la educación primaria, en la educación secundaria, desde septiembre, que comienza aquí el curso académico, la actividad ha sido presencial. Y a medida que ha sido necesario cerrar algún aula, no centros educativos completos, sino aulas por problemas de contagio y demás, pues se han cerrado algunas y han pasado a modalidades de semipresencialidad o totalmente online, ¿no? Y en la universidad también ha habido, según las universidades, pero por ejemplo en la que yo trabajo, desde el mes de septiembre ha habido presencialidad, especialmente con los alumnos del primer curso de los títulos que se incorporaban a la universidad, ¿no? Y en los otros, pues ha habido semipresencialidad. Finalmente, claro, con unos protocolos rigurosos en cuanto a normas, lógicamente, de mascarilla, este tipo de cuestiones, para evitar contagios. Por lo general, los colegios no ha sido un problema. Hemos tenido en España algunos picos en los que ha subido, sobre todo después de las Navidades y demás, pero el problema ha sido por el contacto familiar y por otra serie de cuestiones más que, por ejemplo, por los centros educativos, ¿no? Entonces, bueno, esto son cosas desde el punto de vista, no soy especialista en estas cuestiones, pero digo como experiencia aquí en España,
Los centros han abierto, ha habido presencialidad durante todo este curso, ya digo, con algunas excepciones, pero pequeñas, y en principio yo bueno, dudaba de que todo esto saliese bien, pero finalmente ha funcionado. O sea, quiero decir que en este sentido es una cuestión que se debería fundamentar. Pero claro, en todo caso, y ante este problema y otros que puedan venir, incluso aunque no haya este tipo de problemas, yo creo que la educación debe adaptarse y ofrecer también otra serie de ofertas educativas en modalidades semipresenciales o totalmente en línea. Y no solo en la universidad, sino también, por ejemplo, en la secundaria, donde puede haber también necesidades en este sentido, ¿no? Luego, en otros niveles educativos, bueno, es un planteamiento un poco más arriesgado, aunque no necesariamente imposible o no necesario. Bueno, la clase invertida es un modelo educativo que se ha popularizado mucho y que se está utilizando también en la educación primaria, con lo cual son posibilidades. ¿Las universidades hacia dónde van? Pues yo creo que cada institución habrá hecho su propia visión de futuro. Yo creo que desde luego deberían ser flexibles a buscar modelos híbridos, independientemente de la cuestión sanitaria que ahora nos obliga a ello, porque hay otras necesidades también y demandas sociales que hacen que este tipo de modalidades sean muy interesantes, ¿no? Y muy aprovechables. Y hay una gran variedad de opciones, desde las menos, digamos, más limitadas, estoy hablando del ámbito universitario, que utiliza los campus virtuales, ¿no? O esas plataformas de LMS para hacer alguna actividad fuera de lo que es la presencialidad, hasta otros, por ejemplo, que lo que hacen es que organizan el curso académico en semestres online y semestres presenciales, ¿de acuerdo? De tal manera que el alumno no está todo el curso académico en el campus físico, sino que está la mitad del tiempo en uno o en otro. Hemos hablado del aula invertida, que también es una práctica conocida y que se podría desarrollar. El propio aprendizaje híbrido, que supone pues, algunas actividades presenciales y otras online durante todo el curso, ¿no? Y luego incluso hay algunas instituciones que optan por que sea el alumno el que elija. O sea, le dan la posibilidad de querer hacer su actividad formativa totalmente presencial, totalmente en línea o de una manera híbrida. Claro, esto supone, desde el punto de vista organizativo, pues una complejidad importante, pero de cara a los estudiantes, pues le da muchas oportunidades para que puedan conformar su modalidad de aprendizaje como ellos consideren más adecuada, ¿no? O según sus necesidades. Entonces, es difícil decir qué van a hacer. En algunos casos yo creo que hay una tendencia a volver al statu quo, es decir, volver a como estábamos antes, a volver a como lo hacíamos antes, porque hay incluso, bueno, pues una tendencia a decir, bueno, esto era lo que, ¿no? Bueno, nos encontrábamos seguros. Tú has hablado de la inseguridad y evidentemente bueno, la tendencia es volver a lo que ha funcionado, lo que sabemos que funciona o pensamos que funciona, ¿no? Porque nos sentimos seguros en ese entorno. Pero yo espero que las universidades se arriesguen y sean flexibles y utilicen esto para reconfigurar un poco estas opciones, ¿no? Y se pueda desarrollar mucho más el aprendizaje en línea. Digamos, dentro de este retorno a la normalidad o a un escenario ya post pandemia, hay algunos experimentos o exploraciones de modelos y veía la otra vez, en el caso de algunas universidades del norte de España, que aplican esto de las aulas espejo, ¿sí? Esto que implica que el aforo de los estudiantes en una aula física se va dividiendo por días. Quien está en el aula física puede ver, puede transmitir, digamos, conjuntamente con su docente, se está también transmitiendo, el que está en casa, y se va combinando. ¿Consideras un modelo idóneo inicialmente o tendría que ser o total presencialidad o total virtualidad para garantizar la continuidad de los procesos? ¿O crees que es un modelo que puede ser válido por los próximos años? Pues mira, este modelo que describes como espejo se ha utilizado en mi universidad y en muchas universidades españolas, en la mayoría. Eh, Precisamente al final del curso pasado se realizó pues, una inversión económica y se hicieron unas instalaciones para colocar en determinadas aulas, ¿vale? Pues unas cámaras que pudiesen retransmitir en streaming la clase del profesor en el aula real con un grupo reducido de alumnos,
porque esto es lo que se ha ido practicando aquí, efectivamente, como os decía antes, de tal manera que pues podía estar depende, ¿no? O a veces era el 50%, a veces un poquito menos, ¿no? Se hacía el propio aula, había alumnos que iban también a la facultad y estaban en otro aula siguiendo lo que se hacía en la otra, y otros que estaban directamente en su domicilio, ¿vale? Bueno, esta es lo que se ha practicado. Sin tener digamos, un estudio científico sobre todo este proceso, pero sí percepciones por compañeros, compañeras que lo han hecho. Yo, en mi caso, como tenía alumnos de primer curso y los otros eran totalmente online, pues he tenido o bien presencialidad o totalmente no presencialidad, ¿no? Pero en este caso, pues, a ver, desde el punto de vista técnico, el funcionamiento es complicado. El profesor, por ejemplo, pues tiene que estar ubicado en un lugar determinado de la sala. Los dispositivos, bueno, captan la imagen y captan también el sonido, pero es un sonido ambiente. A no ser que tengas un micrófono cercano, la reproducción, por ejemplo, pues tenía a veces dificultades, porque capta todo el sonido. Y esto hacía que los que estaban fuera, pues evidentemente no siguiesen fácilmente al profesor. El profesor no puede moverse por el aula, tiene que estar fijo en un lugar determinado. Y por otra parte, tiene que estar no solo atendiendo a las demandas que pueda haber en el aula donde se encuentra, sino online a las que puedan realizar los alumnos que están fuera de ella, ¿no? Con lo cual, el proceso se complica enormemente, como puedes comprender, porque ya no tengo yo solo que atender al aula, tengo que atender al monitor a ver si hay algún alumno que en remoto me pide algún tipo de demanda, una pregunta, lo que sea. En fin, es muy complicado de gestionar. Y por otra parte, y digamos que es la crítica para mí más relevante, en realidad lo que estamos consiguiendo es no innovar absolutamente nada en cuanto a la docencia. Es decir, estamos haciendo una docencia transmisiva apoyada en algunas tecnologías, pero que finalmente es la clase tradicional. Y esto, en algunos compañeros que no realizan este tipo de actividad en aula, es decir, que ellos, bueno, pues pueden dedicar un tiempo a alguna exposición, pero luego hacen actividad en grupo o hacen un debate en aula para que haya un tipo de interacción y demás, se han visto limitados y constreñidos a tener que hacer durante todo el tiempo de clase pues una exposición, porque otro tipo de actividad era muy complicado realizar. Si se hubiese hecho una actividad completamente online, pues esta posibilidad de hacer grupos de trabajo, de establecer algún tipo de interacción, hubiese sido más fácil, porque no estabas limitado por la tecnología, que como he explicado, impedía el movimiento y dificultaba bastante la comunicación. Por lo tanto, yo creo que es una inversión económica costosa y no veo que tenga una utilidad y una capacidad importante. De hecho, finalmente los alumnos preferían una actividad síncrona, pero completamente online, en la que todos estaban en las mismas condiciones y era mucho más fácil de establecer la comunicación, que esta otra que era parte presencial y parte virtual. Muy bien, Jesús. Muy interesante estas reflexiones que nos hace. Acá, digamos, en contextos más latinoamericanos y andinos, estamos regresando a esta normalidad y nos toca ir buscando nuestros propios modelos para garantizar esa continuidad de los procesos educativos. Y creo que la pandemia también, además de toda la incertidumbre que nos ha traído estos meses, también es una oportunidad, hablo desde el ámbito educativo, de poder innovar, ¿no? De otro tipo de educación, de otra educación posible, mediado con la tecnología como grandes aliados. La tecnología no es el fin en sí mismo, sino sencillamente una mediación. Quiero agradecerte, Jesús, por esta entrevista para el boletín Spondylus de la Universidad Andina Simón Bolívar y esperamos contar con tu participación en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Jorge. Ha sido un placer.